Bueno, me pidieron que les cuente cómo nació la EFA, Fortaleza Campesina, y de qué lucha nació. Y está bueno así identificar esas dos cosas, porque la lucha o el camino recorrido para crear algo, la gestación, siempre es de un tiempo importante anterior a lo visible. Y esto que hoy vemos como la propuesta educativa de la EFA Fortaleza Campesina nació en el año 1998, cuando un grupo de campesinos, de agricultores, de aquí de la zona rural de General San Martín, se reunieron para ver cómo resolvían juntos sus problemas, sus necesidades. En ese momento los había atravesado una gran inundación y ponía en jaque sobre todo la cuestión de la comercialización y obviamente primero la producción y la comercialización de sus producciones. Entonces se juntaron en el ámbito de la agencia local del INTA, acompañados en ese momento, por Pastora Pinat, por Héctor Ferrario, Pucha, Elena Piemontese, Carlitos Correa, que era un técnico que trabajaba en ese momento, y también Luis Escupia, acompañándolo en esto de unirse y buscar juntos una salida. La primera situación que querían resolver era esta cuestión de la comercialización, cómo hacerlo juntos. Entonces, buscando de conocer las experiencias de las ferias francas que ya en Misiones estaban consolidadas por ese entonces, viajaron a Misiones, a la localidad de San Vicente, se alojaron en una EFA y fueron a conocer la experiencia de la feria franca. Los productores que en ese momento, los agricultores que en ese momento, en 1998, se alojaron en esa EFA, les llamó la atención la manera en que había sido atendido, la propuesta educativa diferenciada que los jóvenes vivían en la escuela una semana, 2 semanas, el clima de cordialidad y la buena atención y la familiaridad que se habían sentido. Obviamente, con todos esos atributos, al volver, además de emprender el camino por resolver la experiencia de contar con la feria franca, también querían tener una EFA. Empezaron a presentarle a los funcionarios, representantes del Estado, ambas necesidades, la de concretar la feria franca y también de la EFA. En ese entonces, el ingeniero Luis Escupien trabajaba en la escuela de alternancia del kilómetro 210 de Formosa, entonces estableció contacto, vinieron de la comunidad del 210 a comentarle que era la EFA. Se empezó a tomar conexión con las otras EFA que ya existían en la provincia y empezó así el camino por querer crear una EFA para ellos, una EFA para esta comunidad. Llevó mucho tiempo, se presentaron a distintas autoridades, se organizó la asociación civil y en el año 2004 se logra dar forma, crear, fundar la Asociación Civil Fortaleza Campesina, que es necesario para darle sustento, para darle fuerza, para darle organización a la comunidad educativa que en ella se concretara. O sea, la Asociación de Padres, la Asociación Fortaleza Campesina, se crea para darle cuerpo, concretud a la EFA Fortaleza Campesina. En el 2004 ya se empezaba a presentarle a las autoridades la necesidad de la escuela y era rechazada sistemáticamente porque los padres querían que ellos pudieran tener la posibilidad de decidir junto con el Estado. En ese momento se veía en la figura de las escuelas públicas de gestión privada la posibilidad de que decidir juntos el Estado y los padres. Y por este motivo, era rechazada desde los funcionarios del momento. Llevó mucho tiempo. El motivo principal por el que decían que no era por la gestión privada y también cómo un grupo de campesinos podrían liderar un proyecto, una propuesta educativa, parecía muy raro, si bien en la provincia ya había EFA.
Recién en el 2008 se logra la creación de la Escuela de la Familia Agrícola Fortaleza Campesina. En el 2008 se crea la escuela y toma el mismo nombre de la asociación civil. ¿Por qué el mismo nombre? Porque cuando se crea la asociación civil se crea con el deseo de contar con un proyecto educativo que les pertenezca, que lo sientan propio. Y el nombre, Fortaleza Campesina, fue la expectativa que tenían de ese grupo de trabajo en el 2004. Fortaleza Campesina es un nombre compuesto, creado por diversos nombres. Habían tirado entre todos los socios fundadores, uno decía fortaleciéndonos, otro decía la comunidad campesina, la familia campesina. Y de un debate de qué se esperaba, se acuerda que a la asociación civil se le pone el nombre Fortaleza Campesina, porque es el deseo y la expectativa. Entonces en el 2008, cuando se crea el proyecto educativo, se mantiene ese nombre para recordar cuál es la intencionalidad con la que están buscando una escuela en estas comunidades campesinas. Entonces 10 años llevó esta gestación, este camino recorrido, para lograr que se pueda crear la EFA, Fortaleza Campesina, que comienza a funcionar. Nos dijeron que sí, que era posible, un 19 de marzo del 2008. El 7 de abril empezamos las clases y el 29 de abril se crea. De esas familias que se agruparon y organizaron y empujaron y crearon junto con el Estado la escuela, también se encontraban muchas de ellas dentro del movimiento banquinero, dentro del movimiento de campesinos sin tierras, los campesinos que viven a la orilla de la ruta de las banquinas. Estas familias venían también peleando, luchando por lograr sus tierras, también con un tiempo en paralelo a lo que llevaba la gestación de la EFA. No sé si en paralelo, sino que en la misma comunidad, o sea, en la misma masa. Por eso a mí siempre me gusta decir que la Feria Franca, la EFA y la expropiación, la propiedad de tierra para campesinos, son hermanas de la misma lucha. Hermanas que surgen de la misma lucha. En el 2009 se logra un proyecto de expropiación. La provincia expropia 500 hectáreas en la misma colonia, en el paraje Buenavista, y dentro de ese proyecto de 500 hectáreas está contemplada la EFA, porque también no tenía tierra, igual que las otras familias, porque la EFA se crea desde esa identidad. Entonces en el 2009 se expropia 500 hectáreas y en esa expropiación la EFA logra también 10 hectáreas y cada una de las familias que fueron ubicadas en esa expropiación con un total de 25 hectáreas, que es la unidad mínima para que una familia pueda producir y vivir de esa producción. Esto es necesario recordarlo, porque de todos estos puntos es la identidad de la propuesta educativa. De la necesidad de producir, de la necesidad de juntos encontrar una respuesta, de la necesidad de la tierra. En el 2010 se trabaja junto con la escuela primaria, la escuela primaria número 497 del paraje Buenavista, Ramona Rosa Valdés. Se trabaja en dar respuesta a las familias, a los tutores, a los padres, a otros miembros de la comunidad que no tenían escuela primaria. Entonces se hace una experiencia muy rica, muy importante, de dar culminación a la escuela primaria a aquellos miembros de la comunidad y padres que no habían tenido la oportunidad. Fue muy valiosa, fue muy rica la experiencia de las maestras, maestras que daban clase a sus hijos y a la tarde le daban clase a los padres para poder culminar la educación primaria. En el 2013 se
da la primera promoción que estuvieron 5 años en la escuela, ¿sí? Porque en el 2011 se había dado la primera promoción de lo que era el polimodal, de los jóvenes que habían estado 3 años. En el 2013 era la primera promoción, 25 jóvenes que habían estado 5 años en la escuela secundaria, que habían podido culminar todo el trayecto. En ese mismo año, la asociación civil, a través de su comisión directiva, en una reunión que manteníamos mensualmente, donde nos reuníamos los directivos, yo era la directora de la secundaria y me reunía con ellos, acompañándolos. El director tiene el rol de acompañar, de gestionar y de asesorar a la comisión directiva. Estábamos en una reunión debajo de un árbol que está ahí en el patio de la escuela primaria y me manifiestan que ellos quieren lograr una formación superior para sus hijos, para que puedan continuar. Que habían podido, ofrecerle una oportunidad de educación secundaria y que ellos querían manifestarle a las autoridades que quieren seguir formando a sus hijos, que quieren seguir acompañando a sus hijos para que se formen para el campo. Yo, maravillada, asombrada, asustada de semejante emprendimiento, porque los conozco y sé que cuando expresan algo ya lo tienen madurado. Les pregunté qué querían y ellos dijeron: queremos que sean docentes en el medio rural, que nuestros hijos sean docentes en este medio y también que sigan produciendo de otra manera posible, que sigan produciendo en el campo. Y así fue que en el año 2012 se empezó a organizar 2 propuestas educativas de nivel superior para que puedan ser docentes del medio rural y para que puedan producir en el medio rural. Así surge la propuesta, el proyecto de crear un instituto de educación superior con las 2 carreras de profesorado en agronomía y tecnicatura superior en agroecología. En ese mismo año, de las visitas a las familias que los docentes de la EFA hacían, surge que hay muchos padres jóvenes, padres adultos mayores, que querían hacer la escuela secundaria, porque veía que en la EFA podían y querían culminar o empezar a hacer la secundaria. Entonces se crea también en el año 2013 estas 2 maravillosas experiencias: el bachillerato libre para adultos y la educación superior, la formación superior con estas 2 carreras. Así que fue un año 2013 también de ir juntos, de la mano, por una nueva etapa de este camino. El BLA, el Bachillerato Libre para Adultos, es una experiencia extraordinaria. Ver que las familias, los tutores, los padres y otros miembros de la comunidad ven la posibilidad de concretar su trayectoria secundaria, ver que se está formando su hijo y también el padre o la madre o el abuelo, ver en un acto académico de fin de curso a los hijos y a los padres en ese mismo acto, lograr la culminación de una trayectoria es un privilegio que le agradezco a la vida que me haya dado la oportunidad de estar ahí. Es una experiencia que les deseo a otros docentes y que les deseo que emprendan en otras comunidades. En el año 2015 se logra la habilitación de una radiofrecuencia. La EFA, por el empuje de las familias, por la idea de los jóvenes, por el aporte de los docentes también, de los monitores, le parece que la radio en una comunidad educativa, rural, es una experiencia que quieren tener. Así que en el año 2015 logramos la habilitación de una radiofrecuencia. Todavía no hemos logrado la radio, el medio, pero bueno, se ha logrado la habilitación, una dirección en este espacio para poder emitir. No es poco, y aquí queda planteada para que otros puedan continuarla. Si tuviera que decir en qué momento de todo este trayectorio, a mí me parece que estamos ahora en el año 2020.
fue posible todo este camino por la organización, por juntarse, por estar uno atento al otro, por profesionales que escuchan, por profesionales que laten con el campo, con la ruralidad, por campesinos que dicen, vamos, yo quiero esto para mi comunidad y qué bueno para otras comunidades también, y vamos a invitar a otras comunidades. De esa fortaleza del mundo campesino, que también nos sumamos los que no pertenecemos al mundo campesino, pero que nos atrae, queremos estar juntos, nacieron todas estas posibilidades educativas, estas instituciones, estos proyectos. Este recorrido es posible si nos cuidamos para lograrlo, si cuidamos la propuesta del proyecto. Pero además dio cuenta de la posibilidad de crear cosas, de crear desde la idea de que vinieron de otros lados, de las ideas que surgieron de acá, de ideas que se pusieron en diálogo de afuera y de adentro, de ideas que fueron surgiendo, de ideas que se cuidaron, de la energía, de la fuerza y de las acciones que se pusieron. Este momento es un momento más que importante de cuidar eso que se logró y desde ahí crear y recrear lo que sigue. Esto no se hizo posible porque una persona se le ocurrió o porque un solo funcionario del Estado haya apoyado. Esto fue posible por una trama de campesinos que le daban la base, que manifestaban, que se organizaban, que pensaban, que acompañaban, por técnicos y por docentes que se unieron, que le dieron cuerpo, que acompañaron, que asesoraron, que le dieron calidez, que dieron letra, que dieron proyectos, y por funcionarios del Estado que en su rol de funcionario hicieron que funcione y que sea una posibilidad real y concreta. ¿Quién es más importante? En una trama, todos los hilos son importantes. En una trama, en un tejido, como es esto, como esta asociación, como esta comunidad, todos son importantes. Hasta el hilito más chiquito hace un aporte a esta red. Entonces, en este momento es la etapa de cuidar, crear, recrear, inventar, tomar lo que viene del mandato de todo este movimiento y inventar. A mí me gusta mucho recordar el hilo histórico de la propuesta de la pedagogía de la alternancia. La pedagogía de la alternancia, la metodología, esta experiencia, esta vivencia, nace de campesinos en el año 1935 en el sur de Francia. Padres que no querían que sus hijos se fueran y se acercan a una iglesia, a un sacerdote, para que por favor los ayude. Y este sacerdote acompaña a la comunidad a que logre que sus hijos sean formados en sus casas. 1935. En Argentina, la propuesta llega en el año 1967 por un grupo de campesinos del norte de Santa Fe que, apoyados por un cura y apoyados por un maestro rural, traen la propuesta desde Francia. En el año 1994 viene la experiencia al Chaco. Si bien en el año 1985 ya había llegado al Chaco con la experiencia en el paraje del Colchón del SEDEC, Educación para los Pueblos Originarios, la primera escuela de la familia agrícola se concreta en el año 1994, las dos primeras escuelas. Y aquí en General San Martín comienza la gestación, la demanda en el año 98 y se crea en el 2008. En el año 2013 el nivel superior. Todo este camino no es para copiar. No se hizo un camino de mucha gente para copiar lo que otros institutos hacen, para copiar lo que otras escuelas hacen, para copiar. Sí hay ideas que son necesarias, las ideas buenas siempre nutrirse y traerlas. Pero toda esta historia se logra de gente que dijo,
queremos esto, necesitamos esto. Vamos a buscar, pero acá en el territorio, juntos volvemos a crear algo. Y creo que este es el mandato del nivel superior de la EFA Fortaleza Campesina. Profesionales, técnicos superiores en agroecología, profesores para educación secundaria en agronomía, que tengan la sensibilidad de latir con el mundo campesino para crear, para recrear, para traer buenas ideas, para ponerla en diálogo con las que están, para ofrecer, para recrear. Quizás a veces haya que copiar alguna cosa, pero todo el movimiento tiene identidad en la medida que se pregunta qué hacemos hoy aquí entre nosotros. Esta es la identidad y este me parece que es el momento en esta etapa del 2020. Estamos en la etapa de cuidarnos, acompañar para crear y recrear. Los campesinos nos han enseñado que no fueran a las patadas y al egoísmo que han logrado todo esto. Nosotros los profesionales, los docentes, los técnicos, que estamos cogestionando con ellos, acompañando, recreando, no podemos menos que tomar esas actitudes, que esa es la fortaleza. Por último, me gusta dejarles una frase que vi el otro día y me pareció una buena síntesis. Es una francesa que nació en 1940 y pico, Geneviève Fraisse, que en el año 2006, una francesa filósofa, lidera el movimiento feminista, y dijo esta frase que me gusta dejarle como cierre. Necesitamos lo imposible, porque lo posible solo se interesa por lo idéntico. Era imposible que un grupo de campesinos tuvieran una propuesta educativa en sus manos. Si no habían terminado la primaria en algunos casos, ¿cómo va a ser? Era imposible. Era imposible lograr tierra para los campesinos sin tierra. Era imposible tener el ripio para asegurar la llegada de los jóvenes, de la alimentación, de los docentes. Era imposible una antena de internet en el medio del campo, era imposible. Todo esto que parecía imposible era porque se buscó lo imposible. Así que los aliento a ustedes jóvenes a que vayan por lo imposible, que puedan desde su formación latir con el mundo campesino. Los están esperando.